humanismo en la era digital. Humanism in the digital era. Humanism in the digital era. Humanismo en la era digital. Digital humanity. Humanidad digital. Digital Humanity, Humanidad Digital. Humanidad Digital, Bienvenidos a Humanidad Digital, mi nombre es Balán Mendoza. Hola, mi nombre es Rodrigo Bernardino, bienvenidos. Y bueno, vamos a estar hablando de Machine Learning, algoritmos, Big Data, como se le dice de repente, inteligencias artificiales, privacidad, seguridad, un montonal de cosas y cómo tiene que ver con la parte humana. Divagaremos entre tecnología y sociedad. Así es, entonces estén atentos y gracias. Sí, fíjate que ahorita traigo en mente, por el estreno de ayer de Fundación, cómo la psicohistoria, cómo podía predecir comportamientos sociales en masa. Y luego ves el Machine Learning y todo lo que es Data Science y dices, no manches, o sea, eso es lo que estamos haciendo, nada más que tal vez no como lo imaginaba Isaac Asimov. O sea, sí, claro. Lo estamos haciendo más al comportamiento de qué vamos a comprar dependiendo de lo que está comprando la mayoría, ¿no? O sea, no sé, en la pandemia lo que se empezó a vender mucho pues era para hacer ejercicio en casa y cosas así que eran como que antes no se vendían tanto porque pues todos iban al gimnasio, ¿no? Y cómo eso te permite saber hacia dónde se va a mover el comportamiento de la gente. No manches. En masa, sí, claro, y que está basado en estos mismos principios de estadística, que también lo menciona mucho Asimov. O sea, dices, también es mucho cómo se entretoca, ¿no? La ciencia ficción con la ciencia y cómo a veces sirve de combustible, ¿no? Pues es fuera discusión, o sea, al final, porque todo el mundo le está metiendo así chorros de dinero. Porque hay un buen mercado, hay muchas formas de explotarlo, pero volvemos al tema ético, ¿no? Sí. ¿Qué tan ético es? Yo traigo en mente un tema que anda rebotando en mi cabeza desde hace ya varias semanas y que tiene que ver sobre Data Science, Machine Learning y cómo la cantidad de información que hay de nosotros en Internet, en las bases de datos, está siendo utilizada para predecir lo que podemos hacer, lo que podemos comprar o lo que nos puede gustar y también pues para valorarnos como personas, lo que somos, lo que valemos y cuáles son nuestras inquietudes, nuestros temores y todo eso sin que nosotros lo hayamos dicho, sino que son conclusiones a las que llega una computadora, un algoritmo que lo alimentas con datos y después de esa alimentación, ese procesamiento, nos dice esta persona vale esto o esta persona está inclinada o tiene tendencia hacia esta ideología política o es susceptible a ciertas noticias o incluso no sé, podemos hacer que cambie de humor. Y todo esto lo puede hacer un algoritmo de inteligencia artificial, específicamente Machine Learning, y creo que es un tema que vamos a estar escuchando, ya llevamos algunos años escuchando, pero cada vez va a ser más recurrente. Es un tema que vamos a estar escuchando en las notas, en el mundo de la programación, en el mundo de la tecnología, y tal vez también va a llegar un momento donde vamos a tener que regular y vamos a tener que opinar sobre cómo regular algoritmos de aprendizaje automático. Sí, cómo nos acercamos a esa regulación, ¿no? Justamente, porque ya también hay, no solo la industria de la tecnología hace uso de Machine Learning, sino también, por ejemplo, instituciones financieras, ¿no? Precisamente predicción de mercados y todo esto también están muy metidos ahí, ¿no? Entonces hay como muchas aplicaciones prácticas, pero justamente eso, ¿no? Que tocabas, ¿cómo vamos a regularlo? ¿Cuáles son las regulaciones? ¿Cuáles son las formas de auditar estos algoritmos, ¿no? ¿Cuáles son las formas de auditar estas tecnologías tan complicadas que ya son como el siguiente nivel de la infraestructura que ya conocíamos, ¿no? Que tal vez es la nube, que son servidores, teléfonos, computadoras, etcétera. Y este es el que sigue, ¿no? Y también después vamos a ver cómo funcionaría, por ejemplo, todo esto de la inteligencia artificial con
la computadora cuántica, ¿no? Y todos estos desarrollos, ¿no? Porque van a poder hacerlo en segundos, ¿no? Ahorita les toma una gran infraestructura, muchas iteraciones durante mucho tiempo para, por ejemplo, entrenar, ¿no? Un algoritmo, entrenar una inteligencia artificial. En el futuro a lo mejor se va a ver reducido bastante. Y, por ejemplo, uno de los casos que se están previendo es el de seguridad, ¿no? Precisamente el cifrado se va a poder romper mucho más fácil por ataques de fuerza bruta, por ejemplo. Sí, claro, y nuevamente aquí el problema que tenemos con el machine learning es que pues cada vez, como dices, el procesamiento es más rápido, sin embargo no sabemos lo que está dentro de ese procesamiento. El machine learning lo vemos como una caja negra donde los usuarios finales o los afectados o beneficiados por los resultados de este procesamiento no podemos saber lo que está haciendo esa caja negra, ¿no? Está como oculta, inescrutable, no podemos siquiera apelar y decir, ¿sabes qué onda? Tu algoritmo me está afectando, por culpa de tu algoritmo no tengo acceso a un crédito, pues la empresa nunca me va a poder mostrar esa caja negra, no la va a poder abrir. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que no hay una retroalimentación del por qué está dando esos resultados, ¿no? Para la empresa su retroalimentación son las ganancias económicas y pues para mí nada más van a quedar afectaciones, digo para mí, pero para el público en general, ¿no? Nada más va a quedar afectación, entonces las empresas van a generar más dinero, si el algoritmo está cumpliendo su misión va a ser porque genera dinero y porque a la empresa le da los mejores resultados, los mejores beneficios. El procesamiento, como bien decías, cada vez es más económico, ¿no? Porque puedes hacer renta de instancias de computadoras en la nube que haga el procesamiento, los datos también, el almacenaje de estos petabytes de información, pues cada vez también es más económico. Y antes, si recordamos, la estadística, lo que utilizaba o cómo funcionaba la estadística es tomando muestras. Ahora ya estamos dejando atrás esa parte de la estadística de tomar un porcentaje de la muestra de una población. Ya actualmente el procesamiento de información es tal que pueden tomar a la población completa, o sea, le pasas la base de datos del INE y te lo procesa y ya no dice voy a tomar una muestra de una zona, no, te puede hacer procesamiento de la población completa. Sí, de un país, del mundo, ¿no? Y justamente esta parte interesante que tocabas de los algoritmos, ¿no? Son propiedad intelectual, entonces de repente es como así las defienden para que no sean auditables, pero puede tener sesgos en su construcción, sesgos que pueden discriminar a ciertos sectores y justamente salir hasta cierto punto, por ejemplo, de cualquier ley que tengas en cualquier nación en contra de, ¿no? Por ejemplo, discriminar por raza, religión o lo que sea, cualquier tipo de discriminación, ¿no? Entonces, ¿cómo combates también esa discriminación que existe, que sabemos que existe, que también de repente es sistemática y estructural, o sea, en los gobiernos existe de repente y que incluso en nuestras mentes, ¿no? La parte de la psicología nos dice mucho. Tenemos sesgos que pueden ser, ¿no? Discriminar a las personas, y si esos sesgos los metemos en tecnología, pues solo lo hacemos a escala, ¿no? Discriminación a escala, por así decirlo, y mayor segmentación, lo cual es preocupante porque deberíamos buscar justamente la unidad y la colaboración, yo creo, como humanidad para el mejoramiento de la misma, ¿no? Como estos grandes ideales, que en algún momento la tecnología también la tenía un poco, ¿no? Alineado hacia allá, y el internet sobre todo, ¿no? Este campo donde está una democratización de la información para poder quitar como al hombre de en medio, ¿no? Como a este manejador y tú estar expuesto directamente a la información. Me hizo clic la palabra de democratización de la información que mencionas, porque parte de la legislación pues es esta parte de la protección de datos personales, que se supone que nuestros datos no deberían ser compartidos, no deberían de ser mostrados o puestos al alcance de terceros, obviamente con la empresa con la cual llegas a un acuerdo y le das tus datos. Sin embargo, ahora esta parte de la protección de datos personales
nos utilizan o no nos estudian como individuos, ¿no? Nos estudian como masas, como grupos de personas, como etnias, como comunidades, y esa parte no está protegida. Entonces esta parte de ver cuál es nuestro comportamiento en masa, ¿no? En lugar de ser cuál es el comportamiento de Balaam, de Rodrigo, queda totalmente fuera de lo que teníamos protegido, de lo que habíamos legislado. Actualmente no existe la legislación de la protección de datos en masa para ver que exista la ética o la moral correspondiente, para ver que no vamos a ser segregados por condiciones raciales o de género o de cualquier otro tipo de índole. Sí, culturalmente incluso, ¿no? Es como el estudio de las agrupaciones, ¿no? Comunidades, pueden ser regiones, ¿no? Pueden, o sea, por ejemplo, simplemente toda la región de Medio Oriente, ¿no? Que siempre ha estado como en la lista de alerta de Estados Unidos, ¿no? Para, por ejemplo, no viajar o no hacer cierto tipo de negocios, ¿no? Ahí simplemente no puedes hacer negocio como empresa, por ejemplo, norteamericana en muchos países de Medio Oriente. Si eso lo ponemos en tecnología y entonces dices, ellos ya están inmediatamente segregados, ¿no? Entonces, pensando a lo mejor ya también muy a futuro en un gobierno global o en entidades a lo mejor globales que ya sean operativas, pues también puedes afectar, ¿no? Que a lo mejor hay un banco central global o algo así, que a lo mejor dices, bueno, todavía falta muchos años, ¿no? 30, 50, no lo sabemos. Pero a lo mejor no estamos tan lejos de ello. Y si no lo discutimos a tiempo, pues ya cuando lo tienes encima es más difícil desmantelar todos estos sistemas y desmantelar y pedir auditorías y pedir que sean más transparentes, es más difícil, ¿no? Ya cuando están operando este tipo de maquinarias. También déjame comentarte algo que mencionas, es también la información a la que estamos expuestos. Es decir, antes nosotros veíamos las noticias de algún periódico, de algún medio, y tú decías, bueno, sabíamos cuál era la línea editorial, ¿no? Es decir, si este medio es estadounidense, pues seguramente va a hablar bien sobre el ejército estadounidense y va a hablar mal de Afganistán y de su cultura o de su forma de vida. Sin embargo, actualmente el Machine Learning lo que hace es mostrarnos información en la cual nosotros ya no podemos saber cuál es esa línea editorial. Si alguno de mis amigos defiende Estados Unidos y otro amigo defiende la postura de Afganistán y yo en una red social tengo a ambos, yo no sé cómo va a funcionar ese Machine Learning para ver cuál es la nota que me va a poner a mí. ¿Cuál es la nota? Tal vez me va a ocultar la de mi amigo que apoya el gobierno de Estados Unidos y me va a mostrar la de mi amigo que apoya la postura de Afganistán. Y yo me voy a ver bombardeado por ese tipo de notas y ahora ya no sé cuál es la línea editorial. Y lo que es peor, yo no puedo saber cómo funcionó este algoritmo de Facebook para ver cómo me está mostrando estas notas, estos anuncios, estos posts, que a final de cuentas, me puede modificar mi criterio, la información que yo tenga sobre alguna circunstancia en especial, queda totalmente del lado de Facebook, quien decide qué es lo que muestra, ¿no? Facebook por decir una red social, pero en realidad pues puede ser cualquier otra red social, ¿no? Esa importancia. Sí, o incluso buscadores y todo esto, ¿no? Y cómo se modifican. Y también esta parte de los silos de información, ¿no? O las famosas echo chambers, ¿no? Estas cámaras de, pues solo escucho eso que ya saben que necesito, ¿no? Como ya no lo vemos, por ejemplo, para construir un pensamiento crítico, ¿no? Que cada uno de nosotros seamos críticos. Tendríamos que estar expuestos a lo que está en contra o opuesto a nuestras propias creencias, ¿no? Para tener un pensamiento más crítico, mucho mejor fundamentado. Pero como ahora ya no, porque si le muestras algo que no le gusta, o va a tener una reacción negativa y a lo mejor se va a salir de la red, o pueden pasar un montón de cosas, ¿no? Entonces lo que hacen es, síguele mandando más de lo mismo y no lo saques de ahí. Entonces te creas en esta recámara de resonancia y ya no estás expuesto a nada que no te vaya a molestar, ¿no? Entonces también cómo nos afecta nuestro comportamiento, cómo afecta nuestra resiliencia, todos estos datos, ¿no? Y cómo lo manejan. Tenemos información sesgada, no tenemos la información completa, no podemos ver el mundo más allá de la primera página de resultados de Google, ¿no? O no podemos encontrar algún otro contenido más allá del que nos recomienda
las diferentes empresas o redes sociales y sus recomendaciones pareciera que es todo lo que existe. Claro, son recomendaciones basadas en nuestros gustos y nuestras preferencias, pero como dices, te encierras en una burbuja en la que no puedes tener una visión completa de lo que hay, de lo que existe. No puedes ver los dos lados de la moneda. Nada más estás viendo el lado que a ti te gusta, te favorece, o el lado que te quieren mostrar, que es incluso peor. Sí, claro, porque es más fácil de adoctrinar a las personas y ya no tienen ni siquiera que cuestionar, se lo muestras por repetición, dicen ok, eso es lo que está en las noticias y las noticias son lo máximo, por decirlo así, entonces ya no tengo que buscar, ¿no? Ya no tengo que buscar ninguna otra fuente, ya no tengo que confrontar mis ideas, ¿no? Con mayor rigurosidad, ya es lo que hay y por eso me llegó, porque así es, ya ni siquiera tienes que como interactuar con ello, ¿no? También estaba pensando que hay un artículo que ya no he encontrado, lo voy a tratar de buscar para poderlo compartir, que hablaba justamente de los primeros días del internet, cómo podías explorar, ¿no? O sea, justamente con los buscadores, o sea, llegabas de repente a sitios pues muy experimentales, ¿no? De personas que decían, pues esta es mi parte del mundo, ¿no? Aquí está mi parte del mundo, o esto es lo que yo hago. Que si bien ahora lo podemos hacer, volvemos a lo mismo, ¿no? Todas las búsquedas ya van muy enfocadas a generar ese ingreso, ¿no? Esa venta. De eso habla ese artículo y por eso lo voy a buscar, lo prometo. Porque habla de eso, o sea que ahora ya, aunque lo intentes salirte como de la norma o hacer búsquedas medio extrañas, te remiten mucho a lo mismo. Y ya aunque te vayas a las 30 páginas o las que sean, sigue siendo mucho de lo mismo. Ya es difícil encontrar estas como, pues no singularidades, pero como, y ni anomalías, pero como estas cosas que estaban fuera de la norma completamente. Claro, lo que por eso es que también ganó tanta popularidad la Deep Web, ¿no? Sí. Precisamente porque era ver algo a lo que Google no te muestra o no puedes tener acceso. Nuevamente las recomendaciones son cíclicas y lo que están haciendo las grandes empresas es tratar de venderte algo. Las páginas que no generan ingresos no son relevantes, ¿no? Entonces hay que identificar a las personas que tienen cierta vulnerabilidad para ver qué le vendemos, no qué le mostramos. No es vamos a resolver la necesidad del usuario, sino vamos a resolver la necesidad del que nos está pagando, del que está aportando el dinero. Sí, como mencionas, desgraciadamente nos van identificando y de esa manera, con esta identificación, lo que hacen es saber quién es el que es más vulnerable a que genere más ingresos. Y ahorita estaba recordando el jueguito de, no sé, seguramente en algún momento has tenido un amigo que ha jugado en Facebook si fuera princesa de Disney, ¿qué princesa sería, no? O si fuera, sí. Si fuera perro, ¿qué raza sería? O mi cara, ¿a qué actor famoso, a qué actriz famosa se parece? Y no sé si sabías, pero estos jueguitos que son atractivos, no sé para quién, a mí en lo personal no me llamaron la atención y nunca lo jugué sin saber qué había detrás, pero estos jueguitos lo que hacen es identificar perfiles para ver cuáles son los más vulnerables, o puede ser más manipulables, es la palabra. Cuáles son los más manipulables y vas a alimentar una base de datos de perfiles que dices, estas personas creo que podemos hacer o podemos inclinar sus gustos, sus preferencias y sus opiniones sobre diferentes temas. Son personas que fácilmente caen, ¿no? Entonces estos jueguitos son como un anzuelo en el cual dicen, un jueguito tonto, ¿no? Un jueguito básico, un jueguito pues bastante banal y sencillo, donde nada más le das un clic, toman tu cara y dicen, mira, se parece a Tom Cruise, ¿no? Y tú ya lo presumes en todo Facebook cuando no sabes lo que hay detrás, lo que estás alimentando y para lo que está sirviendo. Para lo que va a servir. Sí, no, y luego les ponen ahí también algunas preguntas, ¿no? O sea, también hacen este perfilamiento y te dicen, de tales cosas que te gustan, ¿no? Y tú dices, pues es muy inocente. Pero no, porque ya con esos 3 datos, ¿no? O sea, decir 3 preguntas muy abiertas a lo mejor que tienen un perfil y tu foto y cómo te sientes y si lo compartiste o no lo compartiste, si comentaste o no comentaste y qué interacción tienes, todo eso lo recopilan y entonces ya dicen, ok, lo puedo poner en tal nicho, por así decirlo, le puedo mandar estos anuncios, primero los anuncios de prueba, ¿no? Que son para ver cuáles funcionan mejor, es más visual o le gusta más escuchar a las personas o le gusta más leer, ¿no? Desde ahí, entonces le voy a mandar un poco de cada uno y de qué cosas. He visto que tu comportamiento es esto buscaste en YouTube recientemente, esto buscaste aquí, esto buscaste allá, y entonces
te mandan esos datos, ¿no? Y entre más usas y entre más lo alimentas, obviamente mejor se vuelve. Que también es interesante el documental de Social Dilemma, ¿no? Que también menciona todo esto, ¿no? Dice, ¿cómo puedes contrarrestarlo? Pues no le des clic a todo, no le des like a todo lo que te gusta. O sea, ¿por qué? Porque entonces alimentas el algoritmo aún más y les estás dando más datos. Entonces, entre menos incógnitas tengan de ti, pues más te van a hacer un target, ¿no? Sí, aunque ahora, fíjate que en algún momento yo también pensé en, no le voy a dar like a nada y vamos a ver qué sucede, pero ahora ellos pueden detectar el tiempo que pasas viendo algo. O sea, no dices, bueno, no le di like a la imagen, pero tardé más tiempo viendo esa imagen que viendo otras. Entonces ya también es una parte de taguearte y decirte, esta persona le atrajo más esta imagen. ¿Por qué? Digo, ya sí, o este la contenido. forma en que taguean, no lo sabemos, ¿no? No sabemos cómo lo hagan detrás, no sabemos con qué etiqueta nos pongan o con qué etiqueta pongan ese contenido para después alimentar Machine Learning para diferentes resultados dependiendo sus conveniencias. Fíjate que me gustaría platicar otro de los temas de Machine Learning que también nos afecta a todos en general, a todos los que no somos dueños de nuestra propia empresa ni somos grandes emprendedores, somos empleados de a pie, y que es esta parte de buscar trabajo, esta parte de ir a una empresa y que llenes los formularios o que llenes los diferentes sistemas y tu información es procesada por una máquina y empieza a descartar candidatos. Déjame decirte que hace 6 meses, 8 meses aproximadamente, una empresa me iba a contratar y antes de contratarme me puso a jugar una app de celular bastante curiosa, porque tenía que resolver varios retos, y eran como 6 retos, pero cada reto tardaba, no sé, alrededor de 1 hora. Era una talacha. Pero yo ya como el segundo reto me percaté que ellos estaban viendo cuánto tiempo tardaba en responder cada uno de los retos, cuánto tiempo me pasaba dentro de la aplicación, porque no me podía cambiar. Entonces la aplicación, en el momento que tú la cerrabas, te decía, nada más la puedes volver a cerrar 2 veces más. Había un reto, el último reto, el 6º reto, era imposible. De plano no se podía resolver. O sea, digo, he jugado videojuegos toda mi vida y este videojuego era imposible de resolver. Había que descubrir un código secreto para abrir un cofre. Y de plano no pude resolverlo y dije, no, se me hace que no tiene solución. Pero seguramente esto les va a servir para ver qué tanto aguanto, qué tanto me frustro, en cuánto tiempo me voy a frustrar y en cuánto tiempo me voy a dar por vencido. No, le tengo que ganar a la aplicación. Claro que el reto es imposible, pero esta información que ellos están tomando de este reto imposible les va a servir para conocerme más, ¿no? Claro, dejé como 8 horas la aplicación, o sea, empecé en la mañana con ese último reto y hasta en la noche, ¿no? Dije, no, o sea, hay que alimentarlo con la información que ellos quieren, entonces no voy a cerrar la aplicación para que vean que intenté durante 8 horas, y claro, eso era, ¿no? Entonces, ahora esta parte de la contratación que ya hace el Machine Learning es, antes de pasar entrevista o cualquier cosa, vamos a hacer que el Machine Learning nos empiece a decir qué candidatos son los mejores, ¿no? Cuáles son los mejores empleados y cuáles van a permanecer más tiempo contigo, cuáles son los que se van a poner la camiseta y van a aguantar más las frustraciones. Esta aplicación se me hizo la forma más barata y económica que tiene una empresa para excluir la mayor cantidad de candidatos. O sea, se me hizo así como que ellos no tuvieron nada que hacer más que dejarme la aplicación y me dijeron, nos vemos en 3 días a ver cuáles fueron tus resultados, ¿no? Y pues sí, qué económico, porque ya no tienen que pagar a los de RH. Que también es interesante, ¿no? Porque, o sea, sí debe tener atrás toda esta investigación, porque al final también existen las entrevistas, por ejemplo, tradicionales, que son de comportamiento, ¿no? Donde te preguntan en una situación X cómo te comportaste, que es lo mismo si lo haces en un videojuego, solo que ya mucho más atractivo, mucho más dinámico, y ya tienes todas las métricas que necesitas, ¿no? Como dices, ese último sí seguramente es cuál es tu tolerancia a la frustración, ¿no? Cuáles son las diferentes
formas que puedes llegar a la solución en lugar de seguir con el mismo acercamiento. O sea, sí hay como muchas cosas que puedes rescatar desde una perspectiva psicológica de esa prueba. Ahora habría que ver si se podría auditar o ver cómo está realmente colectando estos datos, ¿no? Y cómo los está correlacionando. Sí, claro, porque yo lo que hice fue, voy a descubrir qué es lo que está buscando esta máquina para entregárselos, ¿no? Claro. O sea, no era voy a hacer el mejor desempeño, sino es ahora cómo engaño a una inteligencia, ¿no? Porque ahora, se dice que pues, alrededor del 72% de la currícula o del currículum vitae ya no lo ven las personas o ya no lo ve un ojo humano. ¿Por qué? Porque ya estos sistemas inteligentes lo que hacen es descartar precisamente todos los perfiles que no se adecúan a las necesidades de la empresa, ¿no? Pero nuevamente aquí otra de las consecuencias negativas, pues es que no sabemos por qué somos rechazados, porque pues no podemos saber qué está haciendo este sistema por detrás. Los sistemas excluyen a las personas que tienen algún problema de salud mental y esto lo que genera pues es mayor exclusión a esas personas y de por sí ya la sociedad los excluye, ahora las excluye un software y esto lo que genera es que una persona con problemas mentales no pueda obtener un empleo normal, no pueda llevar una vida normal y pues eso es una bolita de nieve en donde cada vez es peor. Si ya de por sí tenía problemas, ahora van a ser más, ¿no? Entonces creo que es una de las consecuencias negativas que yo le veo. Tal vez a la empresa les ayuda mucho porque pues se ahorran el tener que entrevistar a una gran cantidad de candidatos. Ahora tanta gente desempleada, pues esto les facilita. Pero ¿qué implicaciones negativas tiene el negar el empleo a las personas sin tener una razón, ¿no? Nada más te dicen, luego te llamamos. Sí, y después obviamente, no, incluso yo también que he estado como en esta búsqueda recientemente, también lo he visto, ¿no? Y de los consejos que vi que mucho sentido me hicieron fue de poner las palabras claves, ¿no? Si en tu currículum no están las palabras claves, de ahí al menos un par de los requisitos, ¿no? Para ese rol. Si no están explícitamente, seguramente justamente estas máquinas que lo están haciendo automático dicen, no, ni siquiera tiene este currículum, no tiene nada que ver, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera tiene estos datos. Entonces automáticamente se elimina. Ya no pasa a segunda ronda. Cuando pasa es porque pusiste algunos de los datos, a veces verbatim, ¿no? Del requisito. Y pues son estas formas, como dices, ¿no? De romper, porque al final no sabemos cómo lo están haciendo, ¿no? Y volvemos al tema de la ética. ¿Qué tan ético es, ¿no? ¿Qué tan alineado está pues con los valores que decimos que estamos reforzando, ¿no? De la equidad, de igualdad, etcétera. Sí, y además, imagínate estos sistemas a dónde vamos a llegar, en el cual para conseguir un empleo pueden revisar la información crediticia, ¿no? Por decir algo, qué tanto debes de tu tarjeta, qué tanto debes de hipoteca, qué tanto debes de tu auto o de tu línea telefónica, y otra vez te vuelve a complicar la vida de que no puedes generar un empleo porque estás endeudado y estás endeudado porque no tienes un empleo. Y si a esas nos vamos, lo mismo sucede con el seguro. Si tú quieres contratar un seguro, bueno, pues vamos a ver qué riesgo hay, es decir, en qué zona vives, qué tipo de población eres, y dependiendo de eso es lo que te voy a cobrar. Si tú vives en una zona peligrosa, pues sí me puede salir bastante caro asegurarte porque ahí hay robo con todos los posibles riesgos, no hay demasiados riesgos, está el riesgo del temblor, de asesinato, de robo, de todo, ¿no? Entonces es muy riesgoso. De derrumbe, te sale muy costoso contratar un seguro si eres una persona con esa etiqueta, ¿cómo llamarlo? Pues sí, que no es redituable, ¿no? Para la aseguradora. Y luego si nos vamos a que actualmente estamos todavía más monitoreados con estos smartwatch o el teléfono de Apple, donde además te están midiendo todo el tiempo tu presión arterial o tu frecuencia cardíaca, bueno, incluso pueden saber pues cómo anda la gente de esa zona, cómo andas tú en cuanto a salud física, y bueno, ahora nos tienen vigilados hasta para todo. Para todo, ¿no? Bueno, ¿y qué es esto del Machine Learning? Pues es básicamente una rama de la inteligencia artificial que permite que las máquinas aprendan
sin estar programadas para un propósito específico. No solo que sean inteligentes, sino que sean autónomas y capaces de identificar patrones para convertirlos en predicciones. Por lo tanto, el Machine Learning pues no es otra cosa más que un maestro en el reconocimiento de patrones y con esto pues hacer inferencias de datos para los cuales pues no se les había entrenado previamente. Las máquinas pueden procesar nuestros datos buscando, no sé, hábitos, esperanzas, temores, deseos, encuentran patrones y realizan una tarea si nuestro comportamiento es igual al de otros individuos. Puede decirse que aprendió de otros para saber cómo tratarnos. Claro, para esto necesita millones de datos para crear modelos estadísticos de causa a efecto. Sin duda, la estadística es la base fundamental del aprendizaje automático que que consiste en una serie de algoritmos capaces de analizar todos estos datos y deducir cuál es el mejor resultado para un problema determinado. Ahora sí, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué nos quedamos? Antes del Estamos corte. viendo Tema de los trabajos, de los algoritmos. salud, la aseguradora. De la salud, claro, sí, de estos que te están monitoreando todo el tiempo, ¿no? Y te pueden mandar de repente pastillas para la presión, ¿no? O qué sé yo, porque ya tienen estos datos, ¿no? Justamente. Sí, y era uno de los temores que tenía la gente con el tema COVID, que ahora nos tuvieran monitoreados, que supieran todo nuestro historial clínico, genético, que supieran si nuestros padres, abuelos o algún familiar es hipertenso o propenso a algún tipo de cáncer, y que esto fuera clave para la toma de decisiones en las empresas para ver si te contrataban, porque con la excusa del COVID-19 y decir, bueno, queremos ver cómo estás de salud, en realidad vieran a qué eras propenso o qué tanto faltaste en el último año en tu trabajo anterior por temas de enfermedad, y bueno, con eso tomar una decisión si te contrataban o no. Es bastante peligroso. Peligrosísimo, porque además, o sea, justamente va en contra de lo que hablábamos, de estos valores, ¿no? De decir, pues la contratación debe ser justa y debe también preocuparse por el trabajador, ¿no? O sea, por el empleado. Y yo también lo veo, digamos, desde el área de psicología, ¿no? Organizacional, justamente es eso. Crear estos mecanismos para decir, estamos evaluando a las personas por lo que saben, por la experiencia que tienen, lo que pueden aportar a la compañía, y también proveerles, pues no solo la compensación monetaria, que es el salario, sino también todos estos beneficios que son por ley. Y también volvemos al tema de regulación, ¿no? Por ley no debes de poder discriminar por temas de salud, porque al final pues no es como si tú lo eligieras. A lo mejor hay cosas que son por comportamientos y etcétera, pero hay muchas otras cosas que son congénitas, o sea que no es como que tú elijas y que si yo como mal me enfermo mucho, pues sí, pero hay cosas que no, o sea que hay enfermedades y muchísimas que pues vienen en los genes, ¿no? Uno, y dos, pues todo el tema pandemia, o sea, no solo la enfermedad causada por el virus, ¿no? Sino también la enfermedad mental y todo este estrés, y sabemos que el estrés, por ejemplo, deprime al sistema inmune, genera muchas más enfermedades. Entonces, por ejemplo, el año pasado, si lo valoramos así como lo estamos hablando ahorita, decir, ¿cuántos días faltaron los empleados? Pues seguramente muchos, ¿no? Porque hubo pérdidas, ¿no? Personas que perdieron familiares, tuvieron que hacer duelo, tuvieron que encargarse de ello, o que tuvieron que cuidar a sus familiares enfermos. Entonces también no podemos llegar a ese nivel de deshumanización, justamente, ¿no? Es decir, ya existe una deshumanización, la vamos a exacerbar con la tecnología. Entonces, para prevenir eso tenemos que definitivamente tener estas conversaciones. Pero regresamos al punto inicial. ¿Cómo sabemos que no nos van a discriminar por esto, ¿no? Al final de cuentas, por ejemplo, no sé, la semana pasada se aprobó en México que si te discriminan por tatuaje son, no sé, de 6 a 2 años de cárcel, ¿no? Entonces, cuando buscas un empleo, no te pueden rechazar porque traes tatuajes. Tú dices, pero es que nunca te lo van a decir. O sea, jamás te van a decir, no te contrato porque traes tatuajes. Simplemente te van a decir, ya se ocupó la vacante, ya tenemos a la persona que va a tener ese puesto, o luego te hablamos, ¿no? El famoso luego te hablamos. Aquí sucede exactamente lo mismo. Esa discriminación ni siquiera podemos notarla, no lo podemos saber
porque ya no nos está discriminando una persona, nos está discriminando una computadora que sí, a final de cuentas estuvo programada por una persona y pues ahí le cargó toda todos los sesgos que quieras. Todos los sesgos, exacto, ¿no? Y todas las etiquetas que traía la persona, la empresa, porque a lo mejor también no es culpa del desarrollador, ¿no? Sino básicamente el que hizo la teoría, que puede ser el científico de datos o como puede ser pues el líder técnico que dijo así tienen que ser los resultados, y a final de cuentas le cargó todas las etiquetas que nos carga la sociedad, van y se las ponen a una inteligencia artificial para que siga siendo lo mismo que se hace en la vida real, ahora también se hace en la vida digital. Y más rápido. Y más rápido, exacto. No, que ese es el problema, que está todo con el hiper utilitarista, vaya, ¿no? En el sentido de si no me sirves, entonces te descarto inmediatamente. Funciona bien para los datos, funciona bien para los bytes, pero no para los humanos, ¿no? Los humanos seguimos siendo un ente complejo, seguimos siendo un ente diferente. Sí, y nuevamente difícil obtener un seguro, difícil en poder ingresar a una escuela, o tal vez ahí hay algunas escuelas que sí te pueden, bueno, no sé si sepas, pero funcionan de esta manera. Hay escuelas que también están buscando cuáles son las personas susceptibles a venderles educación, es decir, te ven bastante necesitado y te ven desesperado y te ven que ya no puedes más, te venden la idea de que la educación es la solución a tus problemas y te empiezan a vender educación en universidades patito que te cobran como si fueran las grandes universidades, y nuevamente esto lo hacen dependiendo de tu perfil historial crediticio y socioeconómico, y dicen, esta persona creo que le podemos vender la solución a todos sus problemas, decirle que la solución es la educación y venderle mensualidades carísimas. Otro de los temas también que nos afecta como sociedad, o el machine learning tiene otra de las consecuencias, es acceder a créditos bancarios, en el cual también somos estudiados por la raza o por la etnia o por el código postal, dependiendo de dónde vivimos. Los bancos deciden que somos personas de alto riesgo y entonces nos tienen que cobrar más interés por si en algún momento ya no podemos pagar, pues al menos nos habrán sacado la mayor cantidad de dinero, ¿no? Y nuevamente, ¿esto cómo lo hacen? Bueno, pues toman una gran cantidad de información, de datos, de perfiles parecidos al de nosotros, y con base en ese historial dicen o deciden si nosotros podemos o no pagar ese crédito, ¿no? Y a los que menos podemos es a los que más nos cobran. ¿Por qué? Pues porque somos de alto riesgo. No hay una retroalimentación, no hay una manera de que nosotros le podamos decir, te lo juro que yo sí pago, ¿no? A la señora de la tanda siempre le pagué. No, aquí no puedes decir eso. La máquina es la que dice, ¿sabes qué? Tú vives en un barrio en el cual la gente normalmente no paga. Tú no vas a pagar. Zona... Exactamente. Puedo deducir que tú no vas a pagar y generar este perfil, ¿no? Sí. Si nos vamos a nivel mundial, pues sí, ya tenemos, los mexicanos ya estamos como catalogados como que no somos muy buenos pagadores, y entonces nuevamente, ¿no? Eres mexicano, o sea, por ejemplo, los que viven en Estados Unidos, pues es también muy difícil tener acceso a un crédito, porque el hecho de ser mexicano ya conlleva ahí una etiqueta de deudor, pues ya es la parte que van a tener que pagar todos los hermanos mexicanos que están en Estados Unidos, ¿no? Aunque digo, aquí también en México se hace igual. Si a la hora de que accedes a un crédito, bueno, ellos ven cómo andan las personas con un perfil parecido al tuyo, es decir, cuál es tu edad, cuál es tu género, en qué zona vives, de qué trabajas, cuáles son los estudios que tienes, si tienes casa propia, si tienes línea de celular, si tienes coche, y con eso dicen, bueno, a ver, todas las personas que tienen un perfil parecido a él, ¿no? Todas las personas que están en este rango de edad, que son hombres, que son latinos, que son bla, 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 normalmente sí o no nos pagan, y entonces con eso vemos qué intereses le podemos ofrecer, ¿no? Es definitivamente muy, muy interesante, ¿no? Yo creo que tenemos todavía bastante más. Yo creo que hay que ver cuáles son las conclusiones, ¿no? Por ejemplo, hablábamos del tema del trabajo. De repente, pues, las cosas que se pueden hacer es poner, ¿no? Estas requisitos, estas palabras clave que están en los
anuncios de trabajo para que al menos pasemos el filtro, ¿no? Pero ¿qué otras cosas podemos hacer como para contrarrestar esto, ¿no? Yo creo que también la otra es, obviamente, como decimos o dijimos al inicio, generar esta conversación. ¿Por qué? Porque entonces decimos, también tendríamos que analizar no solamente estos perfiles y estos datos de los individuos y de las locaciones y etcétera, sino también cuáles son las condiciones, por ejemplo, que generaron por ejemplo, esta desigualdad, ¿no? Que vivas en un pues un barrio que es peligroso o que tiene, ¿no?, cierto sector de la población. ¿Cómo llegamos a ello, no? Pero eso ya sería más del lado de la sociología, por ejemplo, de la psicología social y todo esto, ¿no? De por qué llegamos a esas condiciones tan drásticas, tan diferentes, ¿no? Y cómo podemos, en lugar de decir vamos a seguir haciéndola cada vez más grande esa diferencia, cómo hacerla más pequeña, ¿no? Es que, híjole, a veces es como difícil poder resolver el problema cuando pues estás peleando contra grandes empresas que hacen estos sistemas. Creo que no nos queda de otra más que tratar de impulsar que se haga una legislación alrededor de la inteligencia artificial, el machine learning. Es complicado porque la tecnología siempre va varios años adelante de las leyes. Las leyes ya se involucran cuando ya han pasado cosas graves, o ya está generando demasiado ruido, o ya está llegando esta información a gente que no está involucrada en el tema, ¿no? Ahorita, digo, tanto tú como yo estamos metidos en tecnología y sabemos más o menos por dónde funciona y podemos prever las consecuencias que puede tener el machine learning en la sociedad, pero mis tías no, o sea, mis tías no saben que existe esto y que ellas están siendo analizadas, estudiadas y que forman parte de una gran base de datos que les sirve a las grandes empresas para tomar decisiones. Y esto, si no se legisla, esto va a seguir sucediendo y va a generar pues mayor diferencia social. Creo que en algún momento leí, ¿no?, que un desarrollador tiene que hacer también un juramento hipocrático, y por ahí había, así como los médicos, así también los programadores. No recuerdo todas las cláusulas, pero nada más uno decía que reconozco que mi trabajo puede tener enormes consecuencias o efectos en la sociedad, o en la economía, y muchos de ellos van más allá de mi comprensión. Lo cual, lo recuerdo porque me llama la atención. En Machine Learning dices, bueno, Machine Learning es aprendizaje automático y lo que va haciendo es que va aprendiendo conforme le vamos dando resultados, pero no vamos a saber cuáles son esos resultados. No vamos a saber hasta dónde pueden llegar estos resultados, cómo nos puede afectar. Entonces uno como desarrollador de buena fe agarra y desarrolla un algoritmo, pero no sabes qué consecuencias negativas o positivas. Bueno, las positivas sí las sabemos, las negativas son las que estamos tratando aquí, ¿no? De dilucidar, porque de repente o no están integradas en el sistema y son invisibilizadas, o sí se detectan y son ofuscadas para que, o opacadas para que no las sepamos y no haya problema, porque entonces generamos justamente estas discusiones de, oye, esto que estás haciendo no es ético, o tiene sesgos graves, ¿no? Están haciendo que la brecha entre las diferentes clases, entre las diferentes ideologías, creencias, etcétera, se hagan todavía más grandes, ¿no? Estás polarizando incluso. Creo que ahí lo que mencionas, eso es lo que tenemos que hacer. Debemos agregar tanto la moral y la ética a los algoritmos, y eso pues nos va a dar mayor justicia en lugar de beneficios económicos, pero al menos va a ser un mundo más justo. Lo difícil es llevar la moral y la ética, porque pues normalmente lo que para ti es bueno, para mí quién sabe, ¿no? Y eso llevarlo a una computadora, a un algoritmo, aterrizarlo a código, no es tan sencillo. Seguiremos descubriendo este hilo en los siguientes episodios. Lo que me llevo de todo lo que platicamos, pues es que sí, es bastante caro para los pobres. Para nosotros los pobres es bastante caro el machine learning, porque nos cuesta más acceder a créditos, tener una aseguradora, conseguir un empleo, en fin, ¿no? Como que esa es como mi conclusión. Pagamos más por servicios médicos, todo lo que mencioné. Por todos los servicios, sí. Y que pues hace que la brecha sea mayor. Entonces vamos a tratar de generar esta conversación, esa concientización, y discutirlo más aquí en Humanidad Digital. Mi nombre es Balán Mendoza. Muchas gracias, mi nombre es Rodrigo Bernardino y los esperamos la siguiente semana. Hasta luego. Nos vemos.
Humanity. Humanidad digital. Digital. Humanidad digital. Humanidad digital. Digital Humanity. Humanidad digital. Humanidad digital.